adelante, si vas a presentar algo. Sí, señor, ya presento. ¿Me confirman si se ven, por favor? Está bien, ¿no? Sí. Bueno, hoy les vengo a explicar un ejemplo de captación de agua superficial, diseño de boca, toma de fondo. Este ejemplo lo tomé del libro López Cuaya, del libro guía de esta asignatura. A continuación presento los datos del ejercicio. Periodo de diseño es de unos 20 años a partir de la fecha de construcción de la presa. Población de diseño, para el 2012 la población era de 6.293 habitantes. Caudal de diseño, 13 Wendy, litros por segundo. antes de continuar, voy a hacerles unas claridades. Recuerden que el libro fue elaborado antes de la resolución de 2017. Ahí nos están poniendo un periodo de diseño de 20 años. Recuerden que para la nueva norma, el periodo de diseño mínimo es de 25 años. Entonces, para tener esos datos en cuenta cuando vayamos a ver ejemplos del libro, recuerden que fue elaborado antes de la normatividad actual. Gracias. Ok, profe. El caudal de diseño en litros por segundo es de 13 y en metro cúbico por segundo es de 0,013. Aforo del río de 50 litros por segundo, caudal medio y caudal máximo. Dichos caudales también se deben tener en cuenta. Tú estás pasando la diapositiva, ¿no? No, profe, estoy explicando primero los vale. datos del ejercicio. Y el ancho del río en lugar de captación, creo que olvidé ponerlo, es de 1,5 metros. Ahora, lo primero que debemos hacer para resolver un ejercicio con dichos datos es realizar el diseño de la presa. Como nosotros no nos están dando un ancho de presa, nosotros lo suponemos. Aquí la suposición se realiza de un metro. Ahora, ¿por qué se realiza? Porque para poder hallar la profundidad de la lámina de agua sobre la presa, se necesita tener el ancho de la presa. Como no nos lo dan, lo suponemos. Entonces, lámina de agua en condición de diseño, que vendría siendo lo mismo que la profundidad de la lámina de agua sobre la presa, es caudal entre 1,8 por el ancho de la presa elevado a la 2/3. Al reemplazar los datos, aquí indico que se utiliza el caudal de diseño de... Es la diapositiva congelada. No, yo estoy pasando. No, se está viendo todavía. Solo se ve la primera. No sé qué pasa, profe. Voy a dejar de compartir. A ver qué pasa. Wendy, no sé si puedes ir un poco más lento para poderte entender también, ¿oíste? Lo que pasa es que si uno no está viendo es muy difícil. Si tienes, no sé, digo, compártelas y que alguien más te haga el favor de presentar mientras estás explicando. Si tú no puedes. Estoy pasando. ¿Me confirman si se ve? No. Sigue en la... Sigue congelada. Ahí empezó a pasar, pero ya no. ¿Ahora? Listo, ya, perfecto, sí. Ok, pues. Bueno, aquí están los datos. ¿Vieron los datos? Sí. Ok, bueno. Como estamos realizando el diseño, el caudal que se toma aquí es el caudal de diseño, que sería 0,013 metros cúbicos por segundo. Ahora, para hallar la lámina de agua en la condición de diseño, suponemos un valor
de ancho de presa. ¿Por qué? Porque no nos lo brindan en el ejercicio. Entonces debemos suponerlo para poder hallar el valor de H. Reemplazamos el valor que suponemos y el caudal de diseño y da que la profundidad de la lámina de agua sobre la presa es de 0,04 metros. A continuación, se debe realizar la corrección por las contracciones laterales. La corrección se realiza con el valor del ancho de la presa menos 0,1 por 2, que sería el número de contracciones laterales. En este ejercicio el número de contracciones es 2, por el valor de H que hallamos anteriormente, que es 0,04. En la corrección de las contracciones laterales, nuestro resultado sería de 0,992 metros. Ahora, hallar la velocidad del río sobre la presa. Se utiliza de nuevo el caudal de diseño porque estamos haciendo el diseño de la presa. Tenemos en cuenta ahora la corrección por contracciones laterales y de nuevo el valor de H. Lo reemplazamos, nos da que nuestra velocidad del río es 0,3 metros por segundo. Si tienen alguna duda, me preguntan enseguida, por favor. Lo de las contracciones lo decían en el enunciado, ¿cierto? Inicialmente, que eran 2. No lo puse. Ah, ok. Pero en el ejercicio sí está así definido. Sí, dice que las contracciones para el ejercicio es de 2 contracciones laterales. Ahora, el segundo paso es realizar el diseño de la rejilla y el canal de aducción. Las contracciones laterales se dan porque miren que el ancho de la presa es menor que el ancho del río. Entonces, las contracciones laterales lo que hacen es tratar de disminuir en esa sección la sección del río hasta el 1 metro que estamos suponiendo. Entonces, por eso se hacen 2 contracciones. Yo hubiese podido también hacer una sola que me deje un ancho de ahí de la presa de 1 metro, pero acá se hicieron 2. Entonces, eso lo especifica el ejercicio o lo toma el diseñador o lo define el diseñador. Sí, porque el ancho Profe, del río es de perdón. 1,5 y el ancho de la presa es de 1 metro. El supuesto, claro. Perdón, sobre lo que dijo el profesor con lo que estaba comentando. O sea, tenemos un ejemplo, un ancho de río de 6 metros y el ancho de nuestra represa es de 4. Yo puedo hacer contracciones laterales de 1 y 1, serían 2, para tener Sí, los mismos exacto. 4. De 1 metro, Pero es lo claro. mismo si Haces yo hago una sola contracción de 2 metros. No es lo mismo, por eso la corrección es diferente. Entonces, N ya no sería 2, sino 1. La corrección. Ah, ok. Y el valor de la corrección cambiaría, por lo tanto cambiaría la velocidad del río. Bueno, para el diseño de la rejilla y canal de aducción, primero se tiene que hallar el ancho del canal de aducción. Bueno, lo que primero se debe hallar sería lo que es el alcance del filo superior y el alcance del filo inferior. XS vendría siendo el alcance del filo superior. Sería 0,36 por la velocidad del río a la 2/3 más 0,6 por la profundidad de la lámina de agua elevado a 4 céntimos. Reemplazamos los valores, nos da que nuestro filo superior es de 0,27 metros. Nuestro filo inferior, reemplazando los respectivos valores hallados en la diapositiva anterior, 0,16 metros. Claramente, el filo superior da mayor que el filo inferior. Luego hallamos el valor del ancho del canal de aducción. Se utiliza el valor del filo superior por la altura, porque siempre debe tener en cuenta la mayor altura del filo del río. Ahora, se le suma más 10 por por como el extra del borde del ancho del canal de aducción. Entonces sería 0,5 de un lado, 0,5 del otro, sería 0,10 más el valor del filo superior, que sería 0,27, quedaría 0,37. ¿Por qué se aproxima? Básicamente lo que se le suman 10 centímetros porque si yo lo dejo de 0,27, el chorro me estaría pegando en la pared del canal. Entonces hay que evitar que pegue en la pared, por eso se le dejan 10 centímetros más.
Y ahora se aproxima a 0,4. ¿Por qué? Porque el valor mínimo aceptado para el ancho del canal de aducción es de 0,4 metros. Ahora, la longitud de la rejilla y el número de orificios. Aquí se suponen que adoptamos un valor para el diseño de nuestra presa de los barrotes de media pulgada, que serían 0,0127 metros. Una separación de 5 centímetros y suponemos de nuevo lo que sería la velocidad entre barrotes, puesto que ese valor no nos lo dan, entonces debemos suponernos para poder hallar lo que sería el número de edificios y las condiciones finales del ejercicio. Ahora, para poder nosotros hallar el número de orificios, necesitamos un área neta. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos la ecuación de caudal, que sería igual a un valor K constante, que sería de 0,9, puesto que el flujo para esta sección es paralelo. Un área neta y un volumen de barrotes. Suponemos volumen de barrotes, K es una constante, el valor de caudal lo tenemos, entonces despejamos área neta. Como ya mencioné, estamos haciendo diseño, el caudal sigue siendo el caudal de diseño, el valor de K 0,9 por el flujo paralelo, y la velocidad de entre barrotes, que es la que supusimos acá, se reemplazaría y nos daría un área neta de 0,146 metros. Ahora, necesitamos saber el valor de la longitud de la rejilla. Por eso fue que hallamos un área neta, pero como esto en supuesto, esa área neta no es real, sino que es en base al valor de barrotes que supusimos, ¿no?, al inicio. Entonces, acá, para poder hallar el valor de la longitud de la rejilla, despejamos de esta fórmula. Despejamos aquí, valor de LR, reemplazamos, bueno, el valor de área neta fue lo que hallamos anteriormente. A más B sería, A sería la separación entre barrotes y B sería el diámetro de cada barrote. Aquí A sería otra vez lo mismo de allá arriba, que sería la separación entre barrotes, y B el ancho de la rejilla, que fue el valor que hallamos anteriormente. Reemplazamos, nos da que nuestra longitud de la rejilla es de 0,46 metros. Aquí debo aclarar que la longitud de la rejilla, como debe ser mínimo de 0,7 metros, no podemos tomar el valor que nos arroja el ejercicio. Además, debemos tener en cuenta que el área neta le llamamos con un valor supuesto de velocidad de barrotes. Entonces, este no sería el RR real, sino el de diseño. Por lo tanto, nosotros allí, para poder hallar el área neta, nuevamente, debemos tomarlo con el RR de 0,7, porque es el mínimo permitido. Entonces, debemos hallar nuevamente el área neta con el nuevo valor de LR, que sería 0,7. Aquí se lo muestro, que sería separación entre barrotes, entre lo que sería separación de barrotes más diámetro de cada barrote, por el valor de B, ancho de rejilla, por 0,7, no 0,46, que nos daría un área neta de 0,223. Entonces, ahora debemos hallar el número de orificios para poder hallar las condiciones finales de lo que sería un área neta, la velocidad de barrote real y la longitud real. ¿Por qué? Porque esto lo estamos haciendo con puro supuesto. Entonces, para poder hallar valores, para poder llegar a lo que serían las condiciones finales de nuestro diseño. El número de orificios sería área neta entre AB. El área neta que utilizaríamos sería esta, que hallamos con el RR de 0,7, que es el mínimo. Entonces sería área neta 0,223 entre separación entre barrotes por el ancho del canal de aducción, que sería 11,15 orificios. Adimensional, entonces se aproxima a 12 orificios. Por lo que entonces hallamos nuestros valores
que vamos a utilizar para el resto del diseño de la presa, que sería área neta por la separación entre barrotes, por el ancho del canal de aducción, por el número de orificios, que nos daría que nuestra área neta, para utilizar de ahora en adelante, nuestra área neta real sería de 0,24 metros cúbicos. Ahora, como supusimos al inicio el valor Metros cuadrados. Metro cuadrado, sí, señor. Gracias. Como supusimos al inicio el valor de nuestra velocidad de barrotes, ahora llamo la velocidad de barrotes real, dado que ya tenemos el área neta real. Entonces despejamos de esta ecuación y reemplazamos. Sería nuestra velocidad de barrotes, que al inicio supusimos que era 0,1 metros por segundo. Nuestra velocidad de barrotes real sería de 0,06 metros por segundo. Y por último, lo que sería la longitud de la rejilla, que también debemos hallarla con la área neta real. Con los valores mencionados, lo único que cambiaría sería el área neta, y nos daría con nuestra longitud de rejilla sería de 0,75. Si nos damos cuenta, acá nos dio de 0,46, al reemplazarlo acá lo pusimos de 0,7 porque es valor mínimo, y ahora nos damos cuenta que nuestro valor real se aproximaba al valor mínimo, que es 0,75 metros. ¿Alguna pregunta? Así todo. Si no entienden, vayan preguntando, no esperen al final para realizar las preguntas. Está claro, está claro. Bueno, los niveles de agua en el canal de aducción se deben realizar para dos, aguas arriba y aguas abajo. Para aguas abajo se debe tener en cuenta las condiciones de HE y HC. HE sería la profundidad de aguas abajo y HC sería la profundidad crítica. Estos valores, si están iguales, sería a lo mejor, ¿por qué? Para que la entrega en la cámara de recolección se haga mediante una descarga libre. Por eso se hace la suposición de que, o se toma como si la profundidad crítica sería igual a la profundidad de aguas abajo. Bueno, aquí, como igual estamos... Sí, lo que se hace ahí es que, bueno, si pueden mirar en el libro, el agua tiene una caída, lo que supone que cuando hay una caída, por lo que ustedes conocen de hidráulica, esta caída debe pasar por el H crítico. Entonces se supone que esa altura al final del canal, antes de que caiga, debe ser igual a la altura crítica. Bueno, y como la caída es por gravedad, acá utilizamos como la aceleración de la gravedad. El caudal sigue siendo el mismo caudal de diseño, se reemplaza en la fórmula. Todas estas fórmulas el profesor las presentó la clase pasada, así que todas las fórmulas ya todos las deben de tener. No debo explicar fórmulas porque el profe la clase pasada las enseñó, las explicó y dijo de qué se trataba cada una. Nuestro valor aquí nos da de 0,0475 metros, se aproxima a 0,05 metros, que sería nuestro valor de altura aguas abajo. De altura aguas arriba, se debe hallar primero lo que sería el valor de LC, que sería el valor de la longitud de la rejilla más el espesor del muro. El muro tiene un espesor de un lado de 0,15 y del otro lado 0,15, por lo que se usa 0,3, que es la suma de los dos lados del muro, más la longitud de la rejilla, que nos daría un total de 1,05 metros. La pendiente también se toma arbitrariamente porque no nos la están brindando, entonces nosotros la tomamos y luego al final hallamos la pendiente real. ¿Por qué? Porque por lo general, por lo que leí, por lo general la pendiente se toma arbitrariamente entre 1 y 3%. Reemplazamos en la fórmula de aguas arriba los valores que tenemos ya, que el valor de niveles de agua en aguas abajo, la pendiente, la longitud de la rejilla, y reemplazamos todos los valores que ya los tenemos. El que no teníamos era el valor de la pendiente y lo supusimos. Reemplazamos aquí
Bueno, aquí en el valor de LR se utiliza este por lo del el ancho del muro, pero aquí en la fórmula está LR y ustedes saben que tienen que sumarle lo del espesor del muro. Lo reemplaza y nos da que nuestro valor de aguas arriba es de 0,06 metros. Como nos damos cuenta, el valor de aguas arriba es superior al de aguas abajo, como debe ser. Ahora, esta parte no sí la intenté leer y en la gráfica para poder explicar, pero no entendí muy bien la función del valor de HV. O sea, ¿cuál es el punto de hallar ese valor? Dado que no lo utilizamos, sino más que todo es como para cuando vamos a realizar el dibujo de la presa y poner valores, pero en realidad no se usa mucho para la solución del libro, del ejercicio, perdón. Ahora, lo que sería la velocidad del agua al final del canal sería la velocidad al final del canal igual a Q entre el caudal que sigue siendo caudal de diseño entre el valor de el ancho del canal de aducción por la altura crítica o altura de agua, la altura de aguas abajo. ¿Por qué se toma la altura de aguas abajo? Porque es que es la velocidad del agua al final del canal, ya cuando el agua va a salir, entonces se toma es la altura de aguas abajo. Nos da entonces que nuestra velocidad sería de 0,69. Para saber si estamos realizando bien el ejercicio y más que todo para poder usar las ecuaciones de dimensionamiento de la cámara, que es lo que viene a continuación, nuestro rango de velocidad de agua al final del canal debe estar entre 0,3 y 3 metros por segundo. Aquí vemos que nuestro valor está en ese rango, por lo tanto podemos continuar con el ejercicio y realizar el diseño de cámara de recolección. Aquí vamos a hallar la dimensión de la cámara de recolección, que por facilidad se toma que la cámara es cuadrada. Entonces aquí hallamos lo que sería el valor de el alcance de filo superior y filo inferior con la velocidad al final. Aquí ya se reemplazaría la velocidad que hallamos anteriormente de 0,69, el valor de HE, que sería de 0,05, sería aguas abajo. ¿Por qué? Porque la cámara de recolección. Filo superior, filo inferior, filo superior mayor, filo inferior menor. El valor de la cámara sería el mismo valor del filo superior, que sería 0,4, más 0,3, que sería el borde libre. 0,15 más 0,15, 0,3. Cálculo de la altura de los muros de contención. Para hallar la altura, ya aquí el caudal no es con el caudal de diseño, sino con el caudal margen. ¿Por qué? Porque vamos a hallar la altura de los muros de contención. Y como los muros debe tener en cuenta cuál es el caudal máximo que se presenta allí, se tiene que evaluar justo con ese caudal. Wendy, retrocede un momentico que no te escuché muy bien el tema de HB, ¿era? Que tú dijiste que no entendías muy bien qué era lo que... HV, profesor. Que no encuentro cuál es la función de hallarlo si no se utiliza para realizar el diseño. Que no lo encuentro acá en el libro, no lo veo.
Debe ser alguna fórmula de chequeo, porque así como el X sub I, si no estoy mal, tampoco lo calcularon y hasta el momento no es esto que lo utilizan. Sí, el XY que prácticamente no se utiliza porque sería la parte interna del chorro y no nos afecta. Pero ese HB no sé, no lo encuentro. Bueno, ahora al final yo lo busco y lo presento en el libro, profesor, para que usted mire Ok. que ahí se encuentra y que, bueno, no sé para qué se usa. Listo. Ok. Bueno, cálculo de la altura de los muros de contención. Como se debe tener en cuenta para la altura es el caudal máximo que pasa por allí, utilizamos pues el caudal máximo, no el caudal de diseño, que sería, que al principio mostré que era de 1 metro cúbico por segundo. Se reemplazan los valores, bueno, aquí, el valor de el ancho de la presa es de 1 metro, que fue el mismo que supusimos al inicio, se sigue manteniendo, se reemplaza y se halla que la altura de los muros de contención es de 0,67. Pero hay que darle un borde libre porque puede que el caudal aumente, entonces se le deja un borde libre de 23 centímetros. Y así nuestra altura de muro de contención sería de 1 metro. Aquí están explicados todos los valores que hallamos. Lo que vendría siendo la tubería que asumimos de 1,5 pulgadas, la rejilla, los 2 orificios de la rejilla, esta sería la misma tubería de 1 medio. El ancho de el valor de B, ancho de la rejilla, recuerden, 0,4 metros. La longitud de la rejilla, 0,75. Y bueno, pues lo mejor sería que cuando se realizara el ejercicio se realizara el diagrama para poder ubicar todos los valores que hallamos y poder entender lo que se realizó. ¿Alguna pregunta? Sí, perdón. ¿Qué es eso de los 33 centímetros del borde libre? Bueno, el borde libre, pues prácticamente eso es también un criterio que se debe tener, pero generalmente son 30. Lo que pasa es que ahí le ponen 33 para que el alto de los muros de contención de Sí, 1 metro cerrado. Uh-huh. Generalmente son 30 centímetros, pero acá le pusieron 33 de borde libre para que el alto de los muros de contención de 1 metro completo. Exacto, No para que diera, cierren no un diera un número. valor decimal. Exacto, para que cerraran un Ok, número ok. entero. Bueno, aquí otro diagrama sobre el valor, aquí recuerden que este es el valor de 1, bueno, Sí, ahí 0,4 sería el ancho de la... en ese gráfico se puede observar que una cosa es el caudal del río y otra cosa es el caudal que yo puedo captar, que debe ser mi caudal de diseño. El río puede tener una creciente o cualquier otra cosa y yo solamente, en teoría, debo captar lo que necesito, pero a veces pasa más caudal del que necesito realmente. Entonces, este caudal adicional es el que se conoce como caudal de exceso y también debo retornarlo a mi fuente de abastecimiento, en este caso un río. ¿Ok? Esta es la sección de salida del agua. Este es de la altura de... Esta es la altura de superior y la altura inferior. Vemos cómo disminuye. Ustedes saben que en hidráulica explicaron que las pérdidas que se producen a medida que aumenta el valor de H. La pendiente de 3%. Bueno,
El cálculo de cuotas se realiza más que todo para realizar lo que sería un dibujo y más como para cosas de campo, ya como al momento que se va a realizar la presa y ese tipo de cosas con todos los datos que se hallaron. Yo no voy a entrar a explicar lo que sería el cálculo de cuotas porque me parece irrelevante, dado que eso, como estoy diciendo, se usa más cuando se vaya a construir, se va al campo, se va, que aquí va esto, aquí va lo otro. Sí, técnicamente este tema de las cotas ya es para hacer una implantación en campo, ya cuando uno lo va a construir, pues necesita todos estos datos de las cotas. Sin embargo, esto es no es complicado, es más de tener un punto de referencia y de ir con los datos que ya obtuvimos de altura de canales, de ancho de altura de presa y todo esto, ya podemos ir sumándolo y y podemos tener estas cotas que nos permiten o le permiten a los ingenieros que están en campo, a los maestros de obra, poder hacer una implantación ya real. Entonces, por eso es importante este tipo de cotas que más que todo ya se hacen para planos ya de construcción. ¿Ok? Ok, Profe, perdón, Wendy, que te interrumpa. tranquilo. Bueno, estaba viendo que uno de los datos que supusieron fue la pendiente de 3%. La pregunta es, al momento de diseñar una estructura de esta, como bien lo sabemos, el terreno no siempre nos va a facilitar de que llevemos la misma pendiente en todo el tramo del diseño. Claro que no, Eso se arregla. nosotros estamos suponiendo y más adelante hallamos la pendiente real. Sí, sí, pero mi pregunta es que si eso se arregla haciendo un corte, o sea, haciendo el corte que nosotros queremos para obtener la pendiente que tenemos, o cuando hay esos cambios de pendiente se impulsa el agua para que alcance la cota, o ¿qué sería ahí, profesor? Sí, bueno, realmente aquí el tema de la topografía se supone que si yo estoy haciendo una captación de fondo es porque tengo ya un margen de maniobra con respecto a las cotas de terreno, es decir, a la cota donde va a llegar este agua. Entonces se supone que esto es una parte que está un poco más alta a la que yo voy a llevar el agua. Entonces, por eso generalmente puedo darle este tipo de pendiente. En caso de que por ejemplo, el tanque o el desarenador al que voy a llevar el agua esté por encima de esta cota, sí ya debería pensar en una estación de bombeo, por ejemplo. ¿Sí? Lo otro es que el 3% o el 2% de esas pendientes es muy como algo ya estandarizado, de que esa pendiente del 2% me permite más que todo es que no se me acumulen sedimentos en el fondo del canal. ¿Sí? Ya pendientes menores del 2%, dependiendo de los materiales que yo tenga ahí, si son arenas, limos, arcillas, ya me generan un problema de sedimentación. Entonces se me va a acumular sedimentos porque la pendiente es muy baja. La pendiente más que todo tiene que ver con la remoción de ese tipo de sedimentos. Disculpa, ¿van a hacer alguna otra pregunta? No, yo por el momento no. Bueno, ahora el cálculo del caudal de exceso. Este cálculo se realiza más que todo para poder saber dónde va a ser colocado el vertedero de la cámara de recolección. Aquí, bueno, como es el caudal del exceso, se realiza el cálculo con el caudal medio, que al inicio están los datos que nos dan al inicio, que es de 0,2 metros cuadrados por segundo. Emplazamos nuestros valores, nuestra longitud sigue siendo de 1 metro, que fue la que pusimos al inicio, y nuestra altura sería de 0,23 metros. Ahora, debemos saber cuál es el caudal captado y el caudal de exceso. Como el caudal de exceso se halla dependiendo del caudal captado y del caudal de diseño, pero como el caudal de diseño ya lo tenemos, debemos hallar el caudal captado, que se da por un coeficiente de descarga, que sería CD, por el área neta real, por
raíz cuadrada de 2 por la gravedad por el valor de H hallado anteriormente. Reemplazamos nuestros valores. El CD es una constante, el coeficiente de descarga es una constante que es 0,3, el área neta que hallamos real 0,24, el valor de H 0,23, la gravedad. Reemplazamos y nos da que nuestro Q captado, nuestro caudal captado es de 0,152. Para hallar el caudal de exceso se le resta el caudal de diseño y nos da que nuestro caudal de exceso es de 0,139 metros cúbicos por segundo. A continuación debemos hallar lo que sería la velocidad de exceso para poder hallar lo que vendría siendo el caudal, lo que sería la altura superior. Entonces nuestro H de exceso sería el caudal se haría lo mismo, pero con nuestro caudal de excesos. Y la longitud de 1,5. Se reemplazan los valores, nos da 0,14, la velocidad nos vendría siendo 0,68. El valor de B de cámara bueno, ese sería el valor de lo que sería el alcance del filo superior con dicho caudal de exceso, que sería de 0,47 metros. La tubería de exceso, bueno, para hallar la tubería de exceso sí se tiene que tomar primero que todo lo que sería se tiene que hallar la pendiente real de la presa o del terreno de la presa. Se halla, bueno, con la cota superior y la cota inferior. Y nos da de 2,12%, que sería un poco inferior al 3% que supusimos al inicio. De esta fórmula despejamos lo que serían estos valores, reemplazamos y nos da 0,29, que sería el diámetro, porque pues estamos hallando lo que sería la tubería de exceso. Y lo pasamos a pulgadas, nos da que nuestra tubería de exceso debe ser de 12 pulgadas. Gracias, Wendy. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? Todo quedó claro. O sea que podemos dejar a Wendy de suplente, de profesora suplente. Profe, ni se le ocurra. Ella puede seguir dando la clase. Profe, Sí, voy a yo creo. presentar el libro para que usted me haga el favor. Ah, vale, Y aquí le muestro un momento esa parte, porque no sé ese valor de HB, no sé, como le dije, qué función cumple. Voy a ver dónde es que Por decreto queda designada Wendy Garrido para la explicación de los agentes. De acuerdo completamente. HB. ¿Qué libro es ese? López Cuaya. El profe lo envió al grupo. ¿Alguien se opone a que Wendy sea la designada? Nadie. Profe, le voy a mostrar aquí. El libro. En esta sección aquí, que es HO, perdón,
que sería el valor de arriba que nos da el valor de la altura de aguas abajo más el borde por la longitud. No entiendo por qué hayan el valor de HO, aunque yo, como le dije, yo creo que más que todo eso como para fines de diseños. Por ahí está el gráfico, perdón. Sí. Sí, HO es la altura de la lámina de agua, bueno, sí, la altura de la lámina de agua arriba. O sea, la de aguas abajo es fácil porque, bueno, sabemos que pasa por el H crítico, la de aguas abajo. La de aguas arriba es la que hayan ellos y se puede, creo que hay un corte por ahí, no sé si lo muestran en la figura. Sí, Creo creo que que es antes del ejemplo. antes del ejemplo. Sí, hay un corte donde nos muestran el canal, aguas abajo y aguas arriba, y nos muestran la altura de la lámina de agua. Entonces, Aquí. HO, ese que está ahí sí. Este de acá abajo. Sí, cualquiera de los dos. Bueno, entonces aquí muestran un corte longitudinal. Entonces, del lado izquierdo vemos HO, que sería la altura de la lámina de agua aguas arriba, más un borde libre. Entonces, ese sí se debe hallar, obviamente, porque ese nos da la altura del canal del lado izquierdo, o sea, de aguas arriba del canal de aducción. Entonces, ahí le estamos sumando HO más un borde libre, ¿sí? Entonces, eso es importante, claro, que hay que tenerlo para poder darle dimensiones al canal agua arriba, porque si yo lo hago de menos de esa dimensión, entonces se me va a desbordar el agua arriba. Aunque ahí se está suponiendo que todo el volumen de agua empieza desde ese lado. O sea, que todo el volumen que yo estoy captando va a caer al inicio del canal, y eso no es cierto. Él va a distribuirse en todo el largo de la rejilla. Entonces, pero es una suposición que se hace como si todo el volumen estuviera entrando solo por el lado izquierdo del canal. Entonces, por eso tenemos ese HO, más el borde libre que debemos dejar. Aguas abajo, lo que se hace, el Y de la altura de la lámina de agua es el H crítico o HE que dicen ahí, más las pérdidas de energía que se producen, más el borde libre que debemos dejar en la lámina, entre la lámina de agua y la parte superior del canal. Profe, los bordes se dejan más que todo es por si llega a haber algún cambio de canal, ¿verdad? ¿Cómo? Perdón, los bordes se dejan más que todo por si llega a ocurrir Sí, algún cambio de caudal. sí, es como por seguridad, más que todo. Okay. Profe, pero como le explicó la compañera al principio, al momento de yo diseñar los muros, no lo hago con el caudal máximo. O sea, si hay un cambio de caudal, va a ser un cambio Pero a un caudal menor, porque ya depende de qué trabajé con el muro. máximo. Depende de qué muro estés diseñando. Los muros de contención sí es con el caudal máximo del río. Acá con lo que ya entra en la rejilla es con el caudal de diseño que tenemos que nos da el ejercicio. Por eso les digo, una Sí, cosa es lo que recuerden, pasa por el río y otra cosa es lo que yo quiero captar. Lo que yo quiero captar a veces no se me da realmente. Entonces a veces entra más caudal del que yo quiero captar. Entonces por ahí se ven los caudales de exceso, ¿sí? Y por encima de la rejilla puede pasar el caudal del río solamente captando lo que yo quiero, ¿sí? En ese ejercicio hay que tener en cuenta que estoy calculando lo que estoy diseñando.
Compañeros, el profesor acaba de notificar que se le fue la luz. Esperemos un rato, muchachos. Bueno, les decía que una cosa es lo que yo quiero captar y otra cosa es el caudal del río. Entonces, en este ejemplo es muy importante saber qué estoy diseñando. Si es del río como tal o si es ya mi caudal de diseño. ¿Ok? ¿Escuchan? Sí, profesor, Sí, escucha. profe. Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a mirar ahora el tema de aguas subterráneas. Voy a presentar la pantalla. ¿Pueden verla? Bueno, la Sí, estamos profe. viendo, pero ya, ahora sí. Listo, profesor. Bueno, entonces, bueno, ya hemos recorrido de los sistemas de acueducto, hemos recorrido ya un poco el tema de la reglamentación, la calidad del agua, todo lo que tiene que ver con el IRCA. Vimos cómo era un esquema más o menos de un acueducto. Periodo de diseño, aquí les dije ahorita que el libro decía que 20 años, miren que ya en la normatividad, en la resolución 0330 de 2017, el periodo de diseño mínimo es de 25 años. Entonces, dependiendo del tipo de obra, puedo tener 25 años o más. La proyección de la población importante, porque con esto voy a diseñar todos mis componentes, los métodos de proyección, métodos geométricos, logarítmicos, hay otro que es guapos, cuál era el consumo neto de agua, cuál era la dotación neta, que les dije que dependía de cuál era la altura sobre el nivel del mar, dotación bruta, que es realmente la dotación neta, agregándole las pérdidas que yo voy a tener en todo mi sistema. Estos pueden ser pérdidas técnicas, pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas son las que se presentan debido a mi operación. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fuga en una conducción, eso es una pérdida técnica. Si en mi planta de tratamiento yo necesito hacerle lavado, eso son pérdidas técnicas. Las pérdidas comerciales ya son por fraudes o por aguas no contabilizadas, personas que se conectan fraudulentamente. Todo este tipo de fraudes son ya pérdidas comerciales. Los caudales de diseño les decía que estaba el caudal máximo diario, hay un caudal medio diario, máximo diario y máximo horario. Casi todos los componentes los voy a diseñar con el caudal máximo diario, con excepción de las redes de distribución que se calculan con el caudal máximo horario. El caudal medio es el consumo por litro de habitante día por la población por 86.400. Caudal máximo diario, ya les decía que era el K1,
que era una constante que dependía del número de habitantes. Si era menor de 12.500, esta era 1.3, y si era mayor de 12.500, 1.2. K2 también otra constante que depende de la población, y si es para mayores de 12.500 habitantes va a ser 1.5, y si es para menores 1.6. Bueno, vimos dígame. Qué pena interrumpirlo ahí en esas K de mayoramiento, por así decirlo. Porque cuando habla de una población menor, se le da un mayoramiento más grande al caudal que cuando es una población mayor? O sea, no debería ser, o Lo que sea, pasa es que si hay más población, debe aumentar más el caudal. No, lo que pasa es que estos K, por ejemplo, dependen más también como la importancia que yo le dé a las pérdidas que se me presentan en cada uno de los componentes. Entonces, se supone que en poblaciones muy pequeñas, se supone que yo no tengo un operador muy fuerte, y voy a tener como que más pérdidas dentro de mi sistema. Voy a tener menos posibilidad de atender esa fuga, por ejemplo, en un tiempo óptimo. Entonces, por eso a los acueductos con menos habitantes, yo le doy un coeficiente o un K como un factor mayor a si es una población ya más grande. Entonces, más que todo tiene que ver con la capacidad del operador y de mis redes, más que todo. Es decir, o sea, entre más grande sea el acueducto, se supone que voy a tener una mejor prestación del servicio y una mejor, por ejemplo, las pérdidas van a ser menores. ¿Sí? Claro. Ya. Quedó muy claro, profe, gracias. Pues la cantidad de agua, la canaleta parcial, ya les mostraba cuál era cómo funcionaban. Los vertederos, los tipos de vertederos, aquí miramos las contracciones. Miren, realmente que en el ejemplo, mi presa y mi bocatoma de fondo prácticamente es un vertedero que estoy haciendo. Entonces hay varios tipos de contracciones, pueden ser sin contracción lateral, con contracción lateral sencilla o una lateral doble. Los vertederos triangulares tienen una limitación en el caudal. Las bocatomas, aquí ya mostrábamos la bocatoma, los tipos de bocatoma de fondo, bocatoma lateral por gravedad, estaciones de bombeo flotantes y deslizantes. Aquí estaba, bueno, las fórmulas con las que diseñamos todos los componentes de esa bocatoma de fondo. Aquí está el HO que decíamos, que realmente es agua, la profundidad de mi canal, va a ser la profundidad de mi canal aguas arriba, o la profundidad de la lámina de agua. La profundidad del canal aguas arriba va a ser esa profundidad de la lámina de agua más el borde libre. Y aguas abajo va a ser, además de la profundidad del agua y además del borde libre, voy a tener una altura adicional por las pérdidas de energía. Y una pendiente que ya dijimos que podía ser del 3% y después se calcula. Se suponía primero del 3%. Esta era la cámara de recolección. Miren que siempre vamos a utilizar la velocidad del chorro y generalmente vamos a tomar es XS porque es el que más me afecta. X, en la parte interna del chorro realmente no me va a afectar mucho el tema del canal. Aquí veíamos el caudal de exceso, que era el caudal captado menos el caudal de diseño. Entonces ahora sí vamos a entrar a las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas tienen varios componentes para yo poder estudiarlas. Entonces, hay un primer punto que es la exploración de las aguas subterráneas. Entonces, hay diferentes métodos de exploración
que son métodos geológicos. Entonces son interpretación de mapas, fotogrametría, fotointerpretación y perforación. Hay métodos geofísicos que son refracción química, resistividad eléctrica, refracción sísmica, perfiles eléctricos. Para nuestro caso, generalmente cuando nosotros vamos a hacer un estudio de acueducto, para un diseño de acueducto, nosotros primero tenemos que saber cuál es la fuente de abastecimiento más probable. Entonces, si yo tengo el río Magdalena cerca, pues yo pues muy difícilmente voy a hacer un pozo profundo para captar agua. Pero si yo cerca lo que tengo son unos arroyos que pues solamente tienen agua en invierno, entonces ya ahí sí me toca pensar en la posibilidad de tener mi acueducto o de operar mi acueducto con aguas subterráneas. Entonces los que más, en esos estudios los que más se utilizan son la parte de los métodos geofísicos, ¿sí? Porque son más, no necesitamos hacer una perforación, entonces utilizamos la refracción o los perfiles eléctricos, se proyecta una corriente eléctrica en el terreno y ustedes saben que dependiendo del terreno o del tipo de suelo y del tipo y si hay agua o no, va a tener una resistividad eléctrica diferente a si es un suelo que no tiene agua, o si es un suelo arcilloso, o si es un suelo arenoso. Entonces esto lo manejan mucho los geólogos y pueden dar una idea de si hay agua o no hay agua y dan una idea. Recuerden, estoy diciéndole una idea porque esto no es 100% preciso, entonces ellos pueden decir que hay o no hay agua y de pronto decir algo dependiendo de los estudios que hayan alrededor, si hay pozos profundos ya hechos, pueden dar una idea de la calidad del agua. Hay otro componente importante y es la evaluación. Entonces yo primero debo saber si hay o no hay agua y después debo saber cuánto es la cantidad de agua que hay y si puedo o no puedo usarla. Entonces en la evaluación ya miramos el caudal máximo que me puede producir a mí ese acuífero. ¿Sí? Y lo otro es la producción de ese acuífero que nos dice cuál es el caudal máximo que yo puedo obtener sin que haya una disminución perjudicial en la altura hidráulica que impida el flujo de agua en cantidad suficiente al pozo. Entonces yo primero exploro a ver si hay agua o no. Luego miro si ese acuífero me puede dar la cantidad de agua necesaria para que no se abatan o para que no se baje ese nivel de agua en ese acuífero. Luego ya viene la producción del pozo, que es el caudal máximo, de tal manera que se evite que el nivel de agua quede por debajo de la succión de una bomba. Entonces, aquí tengo ya el tema de evaluación. Ya empezamos con exploración, era para saber si hay o no hay agua, y la evaluación ya es cuál es el poder que me puede suministrar a mí ese acuífero. Y la producción del pozo es el caudal máximo que puedo obtener sin que mi nivel en el pozo quede por debajo de la cota de succión de la bomba. Luego viene la evaluación de las aguas subterráneas, ¿sí? Que ya es cuando ya yo hago el pozo y puedo ver la cantidad y la calidad del agua que tengo. Regálenme un momentico. Sí, entonces, aquí tenemos una clasificación de los acuíferos que pueden ser confinados o no confinados. Bueno, antes de seguir, el tema de la evaluación generalmente es manejado por la corporación o la autoridad ambiental en nuestro territorio. Ellos son los que, después de una prueba de bombeo,
nos dicen cuál es el caudal que yo puedo realmente explotar en ese acuífero. Entonces, ¿cuáles son las corporaciones o cuáles son las autoridades ambientales en Sucre? ¿Quién me dice? Sucre, profe. ¿Cuál más? Corpo Mojana. Y Corpo Mojana. Entonces tenemos en nuestra jurisdicción hay dos corporaciones autónomas regionales, que son Sucre y Corpo Mojana. Sucre maneja todo el tema de sabanas, hasta más o menos desde San Onofre hasta el Roble, por ahí, sí, el Roble, y de Caimito y San Benito hacia la Mojana lo maneja Corpo Mojana. Estas dos corporaciones o la división del territorio en la parte ambiental es diferente a la división política que nosotros tenemos, porque la naturaleza no tiene nada que ver con la política, y entonces se hacen por regiones ambientales, ¿no? Entonces, tenemos dos corporaciones, Sucre y Corpo Mojana. Estas corporaciones, cuando yo voy a hacer un pozo profundo, lo primero que me piden es cuál fue la exploración que yo hice para saber si había agua o no había agua. Luego, ellos me dan un permiso de exploración en el cual yo hago una perforación exploratoria para mirar ya ahí sí realmente cuáles son los estratos que yo estoy atravesando en mi acuífero y qué posibilidades hay de tener agua o no, y de qué cantidad y en qué calidad, ¿ok? Entonces, los acuíferos podemos clasificarlos como confinados y no confinados. Entonces, ¿de qué depende eso? Un acuífero no confinado es aquel que solamente tiene un estrato impermeable en la parte inferior y arriba no tiene ningún estrato impermeable. Entonces queda abierto prácticamente hacia la atmósfera. El acuífero confinado tiene dos estratos impermeables tanto arriba como en la parte inferior. Entonces esto se le conoce como acuífero confinado. Estos estratos impermeables se les conoce como acuicierre. Entonces, el acuífero no confinado tiene un acuicierre en la parte inferior y el acuífero confinado tiene acuicierre tanto en la parte superior como en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, los caudales que yo puedo manejar en pozos profundos y en aguas subterráneas tienen mucho que ver con la ecuación de Darcy, que establece la velocidad de flujo a través de un medio poroso. Esta es proporcional a la diferencia de presiones entre dos secciones de un volumen de control y a la longitud entre ellas. Entonces, miren que depende, hay un gradiente hidráulico y hay una conductividad hidráulica y también hay una cabeza hidráulica. Entonces, esa ecuación se conoce, se denomina como Q igual a K, que viene siendo la conductividad hidráulica, y que sería este gradiente hidráulico o la pérdida de energía, y A, que vendría siendo el área de esa sección. Acá también, miren, tengo ya otra fórmula, que es la velocidad del fluido a través de un medio poroso, que sería la constante de proporcionalidad que depende de la esfericidad y de la redondez de del suelo, de las partículas de suelo que tengo ahí, la densidad del fluido, la viscosidad dinámica del fluido, la aceleración de la gravedad y el diámetro de las partículas. La permeabilidad específica, miren, tengo ya otro K, el cual me varía ya la fórmula. Recuerden que este K era un solo K y ahora lo tengo con varios términos. Y de todo esto, lo importante realmente es que esto nos sirve
para hacer unas pruebas de equilibrio. Aquí en esta imagen se puede observar que tenemos un pozo profundo grande y tenemos dos pozos profundos más pequeños, en los cuales estos pozos pequeños o estos pozos de inspección puedo tener unos datos muy importantes para saber cuál es el abatimiento de mi pozo profundo, cuál va a ser el abatimiento del nivel freático que yo voy a generar al hacer un pozo profundo. ¿Para qué me sirve esto? Porque al momento de yo estar haciendo mi etapa de planeación para un proyecto de acueducto en el cual voy a utilizar aguas subterráneas, muchas veces me encuentro que ya hay unos pozos profundos hechos y que están suministrándole agua a otras comunidades. Entonces yo no puedo llegar y poner al lado de un pozo que ya está hecho, yo no puedo colocar otro pozo profundo e interferir con ese pozo ya que está construido y perjudicando muy seguramente a otra comunidad. Entonces, ¿qué se ve aquí? Hay un pozo profundo, este pozo que está aquí, el cual tiene un radio R, tengo un nivel freático inicial, un nivel piezométrico, tengo una altura que es desde el acuicierre, es decir, desde el estrato impermeable. Esto sería para un acuífero, ¿qué? ¿Este acuífero confinado o no confinado? No confinado. Exacto, entonces un acuífero no confinado porque solamente tiene acuicierre inferior. Entonces, H sería esa altura entre el acuicierre y el nivel piezométrico original, es decir, hasta donde está el nivel freático inicialmente. R sería el radio del pozo y R mayúscula sería el radio de influencia del cono de depresión. Miren que aquí hay un cono que se forma por el abatimiento cuando ya yo empiece a operar el pozo profundo. Entonces miren que a mayor R mayúscula, menor va a ser el abatimiento. Obviamente porque entre más lejos esté del pozo profundo, menor va a ser el abatimiento. Allí va a llegar un punto en que esto va a ser, esta P me dice a mí cuál es el abatimiento, esta P va a llegar a un punto en que va a ser 0. Esta P me representa los descensos del nivel de agua en el pozo. H, como les dije, es el espesor del acuífero. H minúscula sería la profundidad del agua ya en el pozo profundo. Y estas X son las distancias que hay entre el pozo, entre cada uno de los pozos. X1 sería del pozo grande, de este pozo que está aquí, hasta el pozo 1 y la X2 es de la distancia del pozo inicial hasta el P2. Entonces tenemos la fórmula de caudal para el acuífero no confinado. Y es esta que se representa aquí. Miren que ya yo prácticamente tengo los términos, sería pi por K, que es la constante de permeabilidad, Y2 menos Y1, ambas al cuadrado, sobre el logaritmo natural de X2 sobre X1. Esto es igual, esto es lo mismo, pero ya haciendo algunas operaciones. De aquí este término lo convierto en este que está aquí, y esta división de logaritmos es lo mismo que tener una recta, ¿cierto? Del logaritmo natural del término superior menos el logaritmo natural del término inferior. Y Y2 menos Y1, esto vendría siendo, esta distancia sería H, y el otro sería la diferencia de niveles P1 y P2.
Eso sería para el acuífero no confinado. Ahora, para el acuífero confinado es prácticamente lo mismo, sino que aquí le agregamos un término que es M. ¿Y qué es M? Es la distancia, miren que ya cuando es confinado tengo dos acuicierres, un acuicierre inferior y un acuicierre superior. Entonces, M sería la distancia que hay entre estos dos acuicierres, y la fórmula quedaría de esta manera. También tenemos la constante de permeabilidad, tenemos M, tenemos los descensos de niveles y las distancias que hay entre cada uno de los pozos. Entonces, dejemos hasta aquí hoy y la próxima clase vamos a observar o a realizar el ejemplo de Proceso profundo, confinado y no confinado. Se le fue la luz de nuevo. Wendy, que vamos a la próxima clase.